Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Es un privilegio para nosotros poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes, y hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios. En el caso de hoy vamos a estudiar la santidad de Dios, que es uno de los atributos, o tal vez el atributo más importante o que más peso tiene cuando analizamos o cuando estudiamos el carácter y la persona de Dios de una manera global, y ya vamos a ver un poco por qué. Pero primero vamos a comenzar leyendo, como hacemos cada domingo, un salmo. En este caso vamos a ir al Salmo 99. Vamos a leer los 9 versículos del salmo, y la palabra dice así: El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos, se ha alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo, Rey poderoso, que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube, cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Qué hermoso salmo, qué hermosas palabras cuando pensamos que este pueblo de Israel, de quien nos hablan estas líneas, era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde, era un pueblo que muchas veces desobedeció, muchas veces se rebeló contra los estatutos del Señor, y aún así podemos decir: Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Vamos a orar para comenzar este tiempo con la palabra del Señor, y vamos a poner nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos, todo delante de Él, pidiéndole que nos confronte con su carácter, con su santidad, que abra nuestro entendimiento para que podamos entender lo que su palabra dice, y no sea solamente un concepto lo que tengamos en la cabeza sobre la santidad de Dios, sino que seamos realmente confrontados en lo más profundo de nuestro ser con su santidad, y seamos moldeados y transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos poner, Señor, este día delante de ti, queremos poner este rato que vamos a pasar, Señor, estudiando tu palabra, delante de ti, ponerlo en tus manos, Señor, pidiéndote que nos transformes, que nos confrontes, que nos ayudes a entender, Señor, que tu santidad es mucho más que un atributo moral de tu carácter, que tu santidad excede, Señor, lo que nosotros podemos imaginar, y arropa, Señor, todo tu ser. Ayúdanos, Padre, a venir hoy delante de tu palabra, Señor, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto y con el deseo, Señor, de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos en este tiempo, Señor, transfórmanos y ayúdanos, Padre, a someternos a tu voluntad y a entender, Señor, cuán grande eres tú y cuán pequeños y merecedores somos nosotros. Y aún así, cuánta gracia, cuánto amor y cuánta misericordia hemos recibido de tu parte. Te damos el honor y la gloria, Padre, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar haciendo un breve dando un breve vistazo a lo que hemos visto en las semanas pasadas. Hace unas 6 semanas comenzamos con una introducción a lo que iba a ser esta serie, después hablamos sobre los nombres de Dios, y las últimas 3 semanas hemos hablado o hemos estudiado
hemos comenzado a estudiar los atributos de Dios y hasta ahora básicamente hemos sido confrontados con su independencia. Él es independiente de su creación, con su naturaleza espiritual que lo pone en un nivel diferente, que es inentendible para nosotros. Y la semana pasada fuimos confrontados con su soberanía, con el hecho de que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y que nadie tiene derecho a pedirle cuentas, nadie tiene derecho a preguntarle por qué hace las cosas de una manera u otra. Evidentemente todos estos atributos se van interrelacionando unos con otros. Y en la medida en que hemos visto y que hemos ido estudiando estos atributos sobre el carácter y la persona de Dios, en la medida que hemos entendido su grandeza, hemos ido dándonos cuenta de que el temor de Dios y el respeto de Dios es algo que nace de manera natural cuando lo conocemos. Mientras más conocemos a Dios, más le tememos y más lo respetamos. Pero al mismo tiempo más nos sorprende el hecho de que siendo quien Él es y siendo nosotros quienes somos, Él haya decidido sacrificarse por nosotros, aun cuando nacimos pecadores, aun cuando hemos sido desobedientes, aun cuando desde que nacimos nos hemos opuesto a su voluntad y hemos vivido una vida de disfrute de nuestros propios deseos y de nuestro pecado. Y cuando pensamos en cómo este Dios independiente, este Dios que es espiritual y soberano, murió en esa cruz para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, para liberarnos de una condena eterna, lo que viene a nosotros es un asombro tremendo, pero ese asombro se queda corto cuando a todo esto que hemos venido hablando le sumamos la santidad de Dios. Una vez que empezamos a entender cuán grande es la santidad de Dios, nuestro asombro y nuestra gratitud tienden a crecer. Y cuando somos confrontados con esa santidad, no podemos hacer otra cosa que inclinarnos y adorar a nuestro Dios santo, a nuestro Salvador santo, y gritarle al mundo lo grande que es nuestro Señor. Y cuando pensamos en todos estos atributos que hemos venido estudiando y buscamos en la Biblia lo que los distintos pasajes nos dicen sobre el carácter de Dios, vemos que estos atributos y estas características de su carácter son mencionadas de muchísimas maneras, pero solo su santidad se presenta utilizando una técnica de repetición que utilizan los hebreos cuando quieren enfatizar algo, cuando quieren expresar que algo es mucho, pero mucho más importante que el resto de las cosas, algo que es más importante que todo lo demás. Permítanme explicarlo un poco mejor. Nosotros podemos leer en la Biblia que Dios es amor, podemos leer que Él es justo, que es fiel, que es misericordioso, incluso podemos leer que Él es fuego consumidor, podemos leer que Él es celoso, podemos leer incluso que es un Dios que tiene ira, pero nunca vamos a encontrar un lugar que nos diga que Dios es amor, 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 o que nos diga que Dios es celoso, celoso, celoso. Solo cuando la Biblia habla de la santidad de Dios dice santo, santo, santo. Y cuando vemos algo así escrito en un libro hebreo, lo que esto nos está transmitiendo es que Dios es por sobre todo santo, que todos sus demás atributos están revestidos de su santidad. En pocas palabras, el amor de Dios es santo, el celo de Dios es santo, su misericordia es santa, su gracia es santa, su justicia es santa, su ira es santa. Así que cuando pensamos en la santidad de Dios, lo que debemos preguntarnos y lo que deberíamos estar preguntándonos en este mismo momento es ¿qué significa entonces que Dios es santo? ¿Qué significa la santidad de Dios? ¿Y cómo debemos nosotros, como discípulos de Cristo, responder a esa santidad? Y vamos básicamente a responder a esas preguntas a través de distintos pasajes de la Biblia, y como hemos hecho durante estas últimas semanas, vamos a dividir el sermón en tres partes. Primero vamos a hablar del significado de la santidad de Dios, después vamos a hablar de las consecuencias de la santidad de Dios, no para toda la creación, sino para la humanidad. Y en tercer lugar, de cuáles son las implicaciones de su santidad para nosotros como iglesia, para nosotros como su pueblo, como sus discípulos. Vamos a comenzar con el significado de la santidad de Dios. Tal vez lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en la santidad de Dios es que Él es absolutamente puro, que en Dios no hay malicia, que en Él no hay maldad. Y eso es absolutamente
Cierto, Él es moralmente perfecto, pero este concepto es pensar que la santidad de Dios es que Él es moralmente perfecto, es una comprensión muy limitada de lo que realmente la Biblia nos dice sobre su santidad. La santidad de Dios es mucho más que un carácter moral. La santidad de Dios es mucho más que la ausencia de maldad. Cuando vemos la palabra santo, que se traduce de la palabra kadosh, es una palabra que en la Biblia se utiliza para describir algo o alguien que está reservado o apartado de otras cosas, específicamente reservado para Dios. Y cuando aplicamos esa palabra a Dios mismo, el significado más básico y más general que tenemos es que Dios está apartado o separado de todas sus criaturas, está por encima de ellas, pero no solamente en un sentido moral, no solamente en un sentido de conducta. Él está apartado en todos los aspectos de su existencia. Él es superior a nosotros en todos los aspectos de su existencia. Vamos a ver algunos versos de los Salmos que nos van a ayudar a entender hasta qué punto Dios está separado de sus criaturas, hasta qué punto Él es superior a todos nosotros. Y vamos a comenzar por el Salmo 24. Vamos a leer los versículos 3 y 4. La Biblia dice así: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y el de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. En primer lugar, con este pasaje nos enfrentamos a un desafío. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Esa es la pregunta que hace el texto. Y el mismo texto responde: el que tiene las manos limpias y un corazón puro, el que pone su confianza solo y siempre en Dios. Y en este punto, frente a estas declaraciones, lo que debemos preguntarnos es: ¿tengo yo las manos completamente limpias y el corazón puro? ¿Pongo yo mi confianza únicamente en el Señor, sin dudar, sin descansar nunca en mi propia fuerza o en mi propia sabiduría? Yo, particularmente, no. Y si cada uno de nosotros somos realmente honestos, diremos no. Si cada uno de ustedes contesta esta pregunta con absoluta honestidad, dirán yo tampoco. Y el hecho es que nadie podría decir que sí. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios y guardar perfectamente sus mandamientos, porque todos nacimos en pecado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos somos desobedientes desde el nacimiento. Y cuando pensamos en este contraste de Dios moralmente perfecto y nosotros moralmente imperfectos, vemos que sí hay un lado o hay un aspecto moral en la santidad de Dios. Dios es perfectamente moral. No hay malicia, no hay maldad, no hay intenciones oscuras en su corazón, no hay mentiras, no hay malos deseos, no hay ningún tipo de pecado en Dios. Su santidad tiene un lado moral. En el ámbito moral de su ser, Dios está completamente separado de sus criaturas. Vamos al Salmo 99. Vamos a leer los versículos 4 al 5. Rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. En segundo lugar, podemos ver que Dios ama la justicia. Siempre hace lo que es justo y recto y siempre juzga con imparcialidad. Y la pregunta es: ¿actuamos nosotros como Él, aplicando la justicia para nosotros mismos de la misma manera en que aplicamos la justicia para los demás? ¿Juzgamos siempre con imparcialidad como Dios juzga? Por supuesto que no. Vemos que también en cuanto a su justicia, Dios está completamente separado de nosotros. Su santidad en el aspecto de la justicia significa que Él está separado del resto de sus criaturas. Él es perfectamente justo, no como nosotros. Vamos al mismo Salmo 99, ahora los versículos 8 y 9. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. En tercer lugar, vemos su perdón. Un perdón que llegó hasta el punto de ofrecer a su único hijo, a su hijo unigénito, para pagar el precio que su propia ley exigía
por nuestra desobediencia, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿cómo lidiamos nosotros con el perdón? Especialmente cuando hablamos de personas que nos han ofendido profundamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Cómo manejamos nosotros el rencor, el deseo de venganza? De nuevo vemos que también en el área del perdón el Señor está apartado de todas sus criaturas. Él está en un nivel infinitamente superior que nosotros. Él maneja el perdón de una manera totalmente diferente. El perdón en Él es perfecto. Vamos ahora al Salmo 103, versículos 8 al 12. Y dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. En quinto lugar vemos su amor, su compasión y su gracia. Un Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Un Dios que estuvo dispuesto a hacer lo que hizo en la cruz para ofrecernos perdón. Un Dios que ama de una manera perfecta. Vamos a preguntarnos, ¿somos nosotros lentos para la ira como Dios? ¿Cuánto tiempo guardamos las ofensas en nuestro corazón? ¿Amamos a los demás como Él nos ama a nosotros? De nuevo, hermanos, el amor, la gracia y la compasión de Dios están completamente separados. Es un nivel completamente superior a nuestro amor, a nuestra gracia, a nuestra misericordia, a nuestra compasión. La manera en que Dios ama, la manera en que Dios tiene compasión, la manera en que Dios ejerce su gracia está en otro nivel. Pueden ver de qué se trata el asunto, de qué se trata la santidad de Dios. No estamos hablando de algo que es exclusivo en el área moral. Todos los aspectos de Dios son santos. En todos los aspectos de su carácter, Él está separado de sus criaturas. Cada vez que nos comparamos con Él, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de su perfección. Cada vez que nos comparamos con Él, nos damos cuenta de lo increíblemente pequeños que somos a la luz de quién Él es. Vamos ahora, pensando en esto, en la segunda parte del sermón, para ver cuáles son las consecuencias que esa santidad tiene para la humanidad, para los seres humanos. Y para esto hay muchísimos pasajes que pudiéramos tomar, hay muchos pasajes que hablan de lo que le sucede al hombre cuando se acerca a un Dios santo, cuando el hombre común se enfrenta a la santidad de Dios, pero por una cuestión de tiempo vamos a tomar únicamente 4 pasajes. Y el primero es Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 20. Y dice así, déjame verte en todo su esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Lo primero que vemos aquí es cuán claro fue Dios con Moisés cuando le explicó lo que pasa cuando un pecador se acerca a Dios. Lo que ocurriría a un pecador si ve el rostro de Dios. Se muere. Punto. Un pecador no puede ver el rostro de Dios. Vamos ahora a Isaías capítulo 6 versículos 1 al 6. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Hay 2 cosas que quisiera resaltar de esto. Lo primero es que incluso para los serafines, estar en la presencia de Dios involucraba cubrir sus rostros y cubrir sus pies. Luego,
En segundo lugar tenemos a Isaías, un hombre de Dios, un profeta, un hombre que servía al Señor y se le permitió contemplar una visión asombrosa, pero que así como asombrosa era aterradora. Él vio al Señor alto y exaltado, sentado en su trono. Y la primera reacción que uno tendría ante una visión, que uno podría pensar ante esta visión de Isaías es: wow, qué privilegio, qué increíble ver al Señor sentado en su trono. Pero cuando leemos la reacción de Isaías vemos que la cosa no fue tan agradable como uno pudiera pensar. Isaías dice: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. La primera reacción de Isaías está basada en confrontarse con la santidad de Dios. Isaías estaba completamente conmocionado, estaba asustado. En el momento que se enfrentó, en el momento que vio la santidad de Dios, sus pecados y los pecados del pueblo se convirtieron delante de sus ojos en una sentencia de muerte. Fue lo primero que sintió. Después la visión toma otro matiz y sus labios son purificados y él es enviado a servir. Pero la reacción inicial de un pecador que se encuentra con la santidad de Dios, si Dios no hace algo al respecto, es sencillamente de temor, miedo, desesperación y un sentimiento de condena absoluto. Isaías estaba seguro de que era su fin. Y el hecho es que un pecador no puede estar en la presencia de Dios y seguir viviendo. Es un hecho que todos somos pecadores y que si nos enfrentáramos a la santidad de Dios por cuenta propia estaríamos absolutamente perdidos. El tercer pasaje que vamos a ver está enmarcado en el llamamiento de Pedro, como lo vemos en Lucas capítulo 5. Pedro y algunos otros hombres habían estado pescando toda la noche sin éxito. Se encuentran con Jesús y él los lleva de nuevo al lago y realiza aquel milagro. Llenan las redes con una cantidad enorme de peces. Y frente a esto vemos la reacción de Pedro en capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Lo que vemos aquí es una reacción muy similar a la de Isaías. Pedro, al confrontarse con la persona de Jesús y al entender quién era Jesús, no resistió a estar en su presencia sabiendo que él era un pecador. Lo único que pudo hacer fue postrarse y decirle: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Y lo que vemos de nuevo es que un pecador no puede estar en la presencia de Dios y seguir viviendo. Eso es lo primero que llega al corazón, eso es lo primero que llega, que entendemos cuando finalmente nos damos cuenta de nuestro pecado y nos confrontamos con la santidad de Dios. El cuarto pasaje está enmarcado en el libro del Apocalipsis y en este caso se trata de Juan, el mismo Juan que puso su cabeza en el hombro de Jesús el día de la última cena. En este caso, este Juan está viendo está presenciando, tiene una visión de Jesús glorificado, y en Apocalipsis 1:17 nos dice: al verlo así, caí a sus pies como muerto. De nuevo, la reacción de Juan no es la reacción de aquel Juan que recostó su cabeza en el hombro del Señor. La reacción de Juan al ver a Jesús glorificado fue temor, terror, como Pedro e Isaías cuando vieron la gloria y la santidad de Dios. Pueden ver a dónde se dirige esto, como criaturas caídas, que vivimos en un planeta caído, como pecadores que somos, que vivimos rodeados del pecado de otras personas, que vivimos en un mundo que sufre las consecuencias de la desobediencia. Nos enfrentamos a una realidad. En el momento en que cualquiera de nosotros nos enfrentamos a la santidad de Dios, no podemos permanecer de pie. Frente a un Dios santo, 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 un pecador que se reconoce pecador y que se confronta con esa santidad, no puede decir orgulloso: aquí estoy. Frente a la santidad de Dios, nadie puede permanecer de pie. Todos somos pecadores. Todos vivimos rodeados de pecadores en un mundo caído, y cuando nos enfrentamos a su santidad, la reacción es
terror. La reacción es ver en nuestro pecado una sentencia de muerte. Y con eso en mente, cuando vemos a qué nivel la santidad de Dios choca con nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a ver el tercer punto del sermón. ¿Cuáles son las implicaciones de la santidad de Dios para nosotros como su pueblo, para nosotros como iglesia? Hermanos, sabiendo quiénes somos, habiendo visto nuestros pecados a la luz de la santidad de Dios y habiendo experimentado el perdón a través de la cruz, no podemos permanecer en silencio, no podemos dejar de alabar el nombre de Dios y no podemos exaltar la obra de sus manos. Quisiera leer en la primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Fíjense lo que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que quiero que veamos aquí es la forma en que el Señor se dirige a su iglesia. Ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Amados, el día que el Señor en su gracia nos hizo ver nuestros pecados, el día que nos confrontó con su santidad y nos guió a la cruz, el día en que nos perdonó y nos adoptó en su familia, nos convertimos en un sacerdocio real, en representantes de Dios delante de la creación. Ese día nos convertimos en parte de una nación santa. Fuimos apartados para servirle a Dios. Dejamos de ser quienes éramos y fuimos apartados para el servicio a Dios. Fuimos apartados como una posesión especial de Él. Ese día dejamos de ser ciudadanos de este mundo. Ese día dejamos de ser ciudadanos de este planeta y siervos del pecado y nos convertimos en ciudadanos de su reino. Y ante esto uno pudiera preguntar: ¿y ahora qué hacemos? Si hemos sido rescatados y ese rescate implica que hemos sido separados para Él, ¿qué es lo que debemos hacer? Y la respuesta está en el texto que sigue a este versículo 9 que acabamos de leer. Perdón, en el mismo versículo 9 que acabamos de leer. Debemos proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la esencia de la vida cristiana no está en recibir algo del Señor. Todo lo que podíamos recibir ya lo hemos recibido. Todas las bendiciones espirituales que podíamos recibir ya las estamos disfrutando y las disfrutaremos por la eternidad. Ya tenemos un adelanto. ¿Cómo debemos reaccionar como iglesia frente a su santidad? Proclamando las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la única manera en que podemos hacer eso se encuentra, nos les explican los versos siguientes a este versículo 9. Vamos a leer ahí mismo en 1 de Pedro, en 1 de Pedro 2, los versículos 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Como hemos visto hoy, seguir la santidad de Dios no es una cuestión de moralidad. Seguir la santidad de Dios no es sencillamente comportarnos de una manera determinada. Seguir su santidad comienza con el entendimiento de que no importa lo que hagamos, no importa la manera como nos ganemos la vida, no importa el entorno en el que nos desenvolvamos, hemos sido apartados para Dios y debemos servirle a Él y no a este mundo. Seamos arquitectos, seamos barrenderos, seamos carpinteros, seamos deportistas, no importa la actividad que nosotros desarrollemos, debemos hacerla y debemos vivir, y nuestra vida debe girar en torno a el servicio al Señor. Hagamos lo que hagamos, estamos aquí para glorificar el nombre de Dios y para clamar y para declarar su santo nombre. En segundo lugar, implica un compromiso total. Seguir la santidad de Dios
involucra un compromiso de vivir una vida que glorifique su nombre. Implica un compromiso de huir del pecado y demostrar a otras personas el carácter de Dios en la manera como nos relacionamos con ellas. Implica vivir una vida que glorifique su nombre, pero que dé a conocer a través de nuestras propias acciones el carácter de Dios. Y en tercer lugar, se completa proclamando las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seguir la santidad de Dios no está completo solamente con vivir una vida apartada para Él y relacionarnos con los demás de manera que la gente vea nuestra buena conducta y glorifique a Dios. Implica también proclamar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. La obra de la vida cristiana, el trabajo del cristiano no está completo si nosotros no compartimos las buenas nuevas, si no clamamos, si no compartimos, si no glorificamos y si no le decimos a los demás quién es Él, quiénes son ellos y por qué deben rendirse ante la cruz. Si no presentamos las buenas nuevas del Evangelio, hablándole primero a la gente de quiénes son, hablándoles de su pecado, hablándoles de la realidad que ese pecado involucra y de cómo Jesucristo es la única salida, cómo es el único camino, la verdad y la vida, como Él es la única manera de tener acceso al Padre. Frente a esta realidad hay dos preguntas que debemos hacernos. Cuando nos confrontamos con la santidad de Dios, cuando pensamos que seguir su santidad significa vivir apartados para Él, glorificando su nombre, huyendo del pecado y proclamando su palabra. Las dos preguntas que quisiera que nos hiciéramos y que meditáramos esta semana es: ¿estamos como iglesia, como cristianos, a la altura del desafío de ser la nación santa de Dios, la nación apartada para Dios? ¿Estamos viviendo el tipo de vida que responde como es debido a la santidad de Dios? ¿Estamos viviendo el tipo de vida que responde a este Dios santo, 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 que compró nuestra salvación y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que glorifiquemos su nombre y para que lo demos a conocer entre las naciones? Los invito a que nos tomemos el tiempo esta semana de meditar en estos textos, de ir nuevamente a la Biblia, leer, escudriñar estos textos y analizarnos a nosotros mismos, y analizar nuestra vida, y analizar y meditar en cuál es la respuesta que el Señor está esperando de nosotros frente a su santidad. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que todo esto que hemos estado viendo hoy, Señor, que es tan profundo, que confronta tanto nuestras creencias, Señor, que excede tanto nuestro concepto de lo que es tu santidad, Señor, no sea sencillamente algo que podemos guardar como información o como conocimiento, sino que esto baje a nuestro corazón, Señor, y de adentro hacia afuera nos transforme, cambie nuestra manera de relacionarnos contigo y cambie nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Que en la medida, Señor, que nos enfrentamos a tu santidad, que entendemos que tu santidad y que el llamado a ser santos implica un llamado a vivir apartados, sirviéndote, glorificándote y proclamándote, Señor, nuestras vidas se conviertan en un instrumento tuyo, Padre, para que tu reino crezca, para que tu reino se conozca, para que tu nombre sea glorificado entre las naciones. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo, te damos las gracias por tu palabra y nos ponemos delante de ti, Señor, con el corazón desnudo y con la disposición, Señor, de ser moldeados, de ser trabajados, de ser cambiados por ti, Señor, para que podamos ser esos instrumentos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor y la gloria, te damos las gracias por siempre y te exaltamos, Señor, por la eternidad. En nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén.